Tengan muy buenas tardes a cada uno de ustedes, compañeros, licenciado. A mí me corresponde exponer lo que son las comunidades indígenas, cual se encuentra regulado en el artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala, al artículo 70. Eh, para comenzar, vamos a definir qué son los pueblos indígenas. Estos son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales, colectivos con la tierra y con los recursos naturales donde viven, ocupan o desde los cuales han sido desplazados. También definimos el derecho de los indígenas como el reconocimiento colectivo de los derechos de un pueblo natural de una región, donde se incluyen los derechos humanos, así como también el derecho a su propio idioma, su cultura, religión y el territorio. Guatemala es un país multiétnico y pluricultural y multilingüe, posee una gran riqueza por las diversas culturas y cada uno presenta diferentes características que hace una Guatemala diferente a otros países. Es de importante conservar toda esa gran riqueza, por ello el Estado de nuestro país está protegiendo y respetando cada persona, sus culturas, dialectos, vestimentas y todas las culturas, décadas, pueblo indígena en nuestro país. En la Constitución dice en el artículo 66, protección a grupos étnicos, que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso de traje indígena en hombres y mujeres, idioma y dialectos. Con esto está protegiendo cada ciudadano guatemalteco, dándole el respeto que se merece y a la vez protegiendo para que no se pierda esa riqueza que hace que nuestro país sea diferente a otros países que no poseen esa diversidad de cultura. El artículo 67, protección a las tierras y a las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial que garanticen su posesión y desarrollo a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial mantendrán ese sistema. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. El Estado deberá establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección sin discriminación. También el Estado adoptará medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos de las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo o informado. También el Estado adoptará medidas eficaces para asegurar, según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos. El artículo 68, tierras para comunidades indígenas. Mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo. Este establece el deber social y estatal de proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación. El artículo 69, traslación de trabajadores y su protección. Las actividades laborales que impliquen traslación de trabajadores fuera de sus comunidades serán objeto de protección, como también de legislación que aseguren las condiciones adecuadas de salud, seguridad y prevención social que impidan el pago de salarios no ajustados a la ley, la desintegración de esas comunidades y en general todo trato discriminatorio. Se da esto en actividades como corte de caña, de azúcar, café, palma africana, banano, hule y otros. En la actualidad, los pueblos indígenas tienen un documento que afirma y ratifican sus disposiciones más importantes, que disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
libres, iguales a todos los demás pueblos, libre determinación para perseguir su desarrollo económico, social y cultural, autonomía y autogobierno en cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales. Tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad, y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia. La Declaración de los Pueblos Indígenas cuenta con 46 artículos que aseguran un mejor futuro para los pueblos y también para el mestizaje y la cultura en general, en ayuda, en acción. Creen que ese es el camino, el respeto de los pueblos y el aprendizaje de todas las formas de pensamiento que existen en el planeta. Algunos de los derechos de los pueblos indígenas son los siguientes: el derecho de los pueblos indígenas a disfrutar y ejercer sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en las normas internacionales en una doble dimensión, como personas individuales y como pueblos; el derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, económicas, jurídicas, sociales y culturales, en ejercicio del derecho a la libre determinación, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado. La obligación del Estado de mantener mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que constituya una violación o menoscabo de los derechos de los indígenas. El reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos tradicionalmente que han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o también adquirido. La protección especial a mujeres, ancianos, jóvenes, niños y niñas y personalmente a indígenas con discapacidad. Estas normas, según el artículo 43 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas en el mundo. Esa es toda mi exposición y muchas gracias.